España ya no es más la potencia de primer orden que era durante el siglo XVI y parte del XVII. Ahora, ¿qué es lo que quieren cambiar los Borbones? Bueno, en parte quieren cambiar un estilo de gobierno heredado de la anterior casa reinante, que son los Habsburgo. En los hechos, la cuestión se les ha ido de las manos porque las élites americanas han acumulado muchísimo poder. En cuanto a lo político, lo que van a hacer es crear nuevas unidades políticas que garanticen un control más efectivo del territorio. Las autoridades en Buenos Aires y sobre todo la élite de comerciantes mayoristas que viven en la ciudad, siente que por fin a la ciudad y a la región se le concede la importancia geoestratégica que tiene. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Historia, el podcast del Instituto Ravignani. Mi nombre es Mariano Aramburo y hoy tenemos como invitado para charlar sobre las reformas borbónicas a Lucas Rebagliati. Bienvenido, Lucas, al programa. Lucas es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigador adjunto del CONICET, es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Historia Argentina 1, Cátedra B, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Sus estudios se enmarcan dentro de la historia social de la justicia y está trabajando en particular los defensores de pobres en el Cabildo de Buenos Aires en el periodo tardocolonial. El año pasado tuvo un año muy prolífico en términos de edición, ha editado 2 libros, uno que tenemos acá presentes, que es 1776, Guerras, Reformas y Revoluciones, que está dentro de la colección de años cruciales de la Universidad de General Sarmiento, y también José de Regueira, diputado por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán. Bienvenido, Lucas, nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación a charlar sobre las reformas borbónicas. Bueno, y vamos a empezar con algo, una pregunta que parece sencilla muchas veces por lo básica, pero que a veces cuesta responder, que es qué son o qué fueron las reformas borbónicas y cuáles fueron sus causas. Bueno, las reformas borbónicas son un conjunto de medidas reformistas que toma la corona española, sobre todo bajo el reinado de Carlos III, que va de 1759 a 1788, y lo que tienden a hacer las reformas es a intentar modificar el funcionamiento del imperio hispánico, ¿sí? Y acá la pregunta es, ¿por qué la corona quiere reformar esta relación que tiene con sus colonias o con sus dominios? Y un papel central lo juega el contexto internacional. ¿Por qué? Porque el siglo XVIII es un siglo o una centuria que se caracteriza por un conflicto imperialista entre un puñado de países europeos, ¿sí?, que quieren alcanzar la hegemonía mundial, y para eso tratan de establecer colonias en lo que se llama el Nuevo Mundo, básicamente. Y bueno, esto va generando una serie de guerras cada vez más seguidas. Tenemos la Guerra de Sucesión Española, está la Guerra de Sucesión Austríaca, también está la Guerra de los 7 años. Y este último conflicto es muy importante porque ahí lo que va a ocurrir es que, bueno, este conflicto enfrentaba a Inglaterra con Francia por el dominio territorial de América del Norte. España entra tarde en el conflicto y entra del bando perdedor, ¿sí? Inglaterra, lo importante que sucede es que va a tomar 2 bases españolas muy importantes. Una es Manila, en Filipinas. ¿Esto cuándo es? Esto es en la Guerra de los 7 años, que es a mediados del siglo XVIII, básicamente. Y ahí es cuando Inglaterra toma Manila, en Filipinas, toma Cuba, en el Caribe, que era un baluarte defensivo muy importante. Y de alguna manera esto muestra 2 cosas. En primer lugar, que en realidad era algo que ya se venía viendo, pero es que España ya no es más la potencia de primer orden que era durante el siglo XVI y parte del XVII junto con Portugal, porque ha sido superada ya en realidad por Inglaterra, por Francia, por Holanda, y es evidente para la corona española y sobre todo para los Borbones, que son la casa reinante de principios del siglo XVIII, que
tienen que cambiar y tienen que modificar el funcionamiento del imperio para poder hacer frente a todos estos desafíos de geopolítica mundial, ¿sí? Desafíos de, a ver, este es el plano del orden global o mundial, pero en el cono sur, en América Latina, esto se expresa muy, la competencia entre distintas potencias se expresa en forma muy palpable, porque los portugueses van a fundar un poblado en 1680 solamente a 50 kilómetros de Buenos Aires, y que es Colonia de Sacramento, queda en la otra orilla del Río de la Plata. Y esto, claro, expresa el expansionismo portugués, porque además esa es una plaza sobre la cual se practica el contrabando de géneros ingleses. Inglaterra era una aliada a Portugal, pero el problema que enfrenta la corona española de cómo poder financiar las guerras en las que se ve envuelta con otras potencias es el mismo problema que tiene Inglaterra o que tiene Portugal. ¿Sí? No es casual que para la misma época, por ejemplo, los portugueses estén llevando a cabo las reformas pombalinas, que también tratan de redefinir el vínculo imperial. También Inglaterra trata de reformular la relación que tiene con las 13 colonias de América del Norte, incrementando los impuestos. Bueno, hay toda una serie de medidas como las leyes intolerables, por ejemplo. Y bueno, los Borbones van a intentar hacer lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que quieren cambiar los Borbones? Bueno, en parte quieren cambiar un estilo de gobierno heredado de la anterior casa reinante, que son los Habsburgo, que era un estilo, a ver, si nosotros lo tenemos que sintetizar, era un estilo que hacía énfasis en cierta tolerancia, algún pragmatismo en la negociación con sectores locales, que era muy flexible en cuanto a la dominación imperial que ejercía. ¿Por qué? Porque había dos tipos de anexión. Por un lugar estaba lo que era una unión dinástica, ¿sí? Que en ese caso las leyes y las instituciones del reino que se anexaba al imperio se conservaban, no se modificaban. Y otra cuestión otro tipo de anexión es la elección por la fuerza, que ahí sí la corona de Castilla impone las leyes y las instituciones propias de Castilla. Que ese sería el caso americano. Ahora, ahí en el caso de América hay otro problema, y es la distancia, es decir, hay un océano de por medio. Entonces, el hecho de que se trate de reinos o dominios tan diversos, tan extensos, y que es en definitiva un imperio ultramarino, hace que necesariamente la corona tenga que negociar constantemente con las élites locales. Por élites me refiero a los conquistadores, a los descendientes de conquistadores y a los colonos españoles que se van asentando en el Nuevo Mundo. Che, súper interesante, Luca, lo que estás contando. Y quería retomar dos cosas una pregunta a partir de dos elementos que vos señalaste recién, que es estos cambios a nivel internacional y estas poblaciones americanas, ¿no? Que va desde élites locales, donde hay españoles y españoles peninsulares y criollos, y el cambio de rumbo que se quiere hacer en términos de Habsburgo y Borbones, ¿no? Entonces quería preguntarte qué cambios hay a nivel americano. Eh, los Borbones hacen una caracterización de lo que sucede en América, ¿sí? Ellos lo que piensan es que, producto de este estilo negociado y consensuado de los Habsburgo, en los hechos la cuestión se les ha ido de las manos, porque las élites americanas han acumulado muchísimo poder, ¿sí? Esto genera corrupción en la visión de los Borbones, la corrupción genera contrabando, y el contrabando afecta a los intereses supremos de la monarquía, porque afecta en parte la recaudación fiscal. Entonces, los Borbones creen que esto tiene que ser erradicado, y para eso van a hacer una serie de reformas que están guiadas por determinados objetivos. El primero es el ideario del despotismo ilustrado, es decir, corresponde al rey ser el hacedor, el protagonista del bienestar de los súbditos y del desarrollo de la monarquía y del reino, ¿sí?
Después se trata de avanzar en una centralización política. Esto significa que las órdenes de la corona sean obedecidas sin ningún debate, sin ningún diálogo, sin ningún consenso. Para eso hay que nombrar una burocracia peninsular asalariada y de carrera que ejecute las órdenes de la corona. Al mismo tiempo hay que modernizar el imperio, ¿sí? Hay que favorecer el crecimiento económico para que este crecimiento económico eh, derive en una mayor recaudación fiscal y esos mayores recursos financieros puedan ser volcados para mejorar todo el sistema defensivo y militar, ¿sí? Americano. Esos son a grandes rasgos los objetivos. Y ahí te hago Sí, una repregunta que tiene que ver con ese, esa economía imperial y fundamentalmente en América. ¿Qué rasgos tenía? Pues hablaste recién del el contrabando. sí. Claro, no expliqué contrabando a qué, ¿no? ¿Cuál es la norma que se está infringiendo? Bueno, el sistema era un sistema comercial monopólico y lo que regía el intercambio mercantil entre América y la península era el viejo sistema de flotas y galeones, por los cuales había dos flotas anuales que llevaban bienes a América y viceversa, y los puertos autorizados para comerciar eran muy pocos, porque solamente en la península eran dos, Sevilla y Cádiz, y en América eran tres, Cartagena, Portobelo y Veracruz. Con lo cual, ese sistema, los Borbones juzgan que es anticuado, así como es anticuado también todo el organigrama político y administrativo de autoridades que hay en América, porque solamente pensemos que había dos virreinatos para un territorio que abarca desde América del Sur hasta América del Norte, Enorme. ¿sí? Entonces, eso no permite un control muy efectivo. Por un lado estaba el Virreinato del Perú, que comprendía todos los dominios hispanos de América del Sur, y después estaba el Virreinato de Nueva España, que era la parte de América del Norte que correspondía al Imperio Español y América Central. Entonces, bueno, las dos cosas tienen que ser modificadas para los Borbones, tanto la estructura económica, perdón, tanto la estructura política como el sistema económico que hasta ese entonces había regido al imperio. En relación, hablaste de la parte económica, la parte, qué es lo que había en términos económicos, qué es lo que había en términos políticos, pero esta guerra de los 7 años trastoca un poco, o sea, España, o la monarquía pierde tanto la de Cuba como Manila, que son centros súper importantes en términos económicos y geopolíticos, y esto acelera un poco o acelera los cambios o los Sí. intentos de cambios. ¿Qué es lo que se modifica de todo eso? Digamos, esos virreinatos, de esa economía. En concreto, en realidad, las reformas borbónicas en América tienen un preámbulo que son toda una serie de reformas que los Borbones empiezan a aplicar en la misma península, ¿sí? Que tienden a ir hacia una centralización política y tienden a limitar y a cercenar la autonomía y el poder de decisión que tienen los señoríos, los reinos y los dominios propios de la península. Entonces, por ejemplo, están los decretos de nueva planta que van a abolir leyes propias de Valencia, Aragón, Mallorca, pero es con Carlos III que recién las reformas borbónicas van a desembarcar en América, y en cuanto a lo político, lo que van a hacer es crear nuevas unidades políticas que garanticen un control más efectivo del territorio. Entonces se crean el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato de Nueva Granada, se crean nuevas capitanías generales, que son entidades políticas que tienen menor jerarquía que un virreinato, se establecen nuevas audiencias y sobre todo estos nuevos cargos son ocupados por peninsulares de carrera y ahí en ese sentido son un tanto discriminados los criollos que estaban formados y que podían ocupar esos cargos. Entonces hay un aumento de la burocracia, una mayor presencia del Estado colonial, y en el plano económico lo que se va a hacer, una medida muy importante que se toma es el reglamento de libre comercio, que en realidad el libre tiene muy poco, porque lo único que representa es una flexibilización del sistema monopólico comercial español, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que la cantidad de puertos autorizados para comerciar aumenta considerablemente, tanto en la península como en América, y al mismo tiempo, para aumentar la recaudación fiscal, se van a crear nuevos impuestos y la corona también
establece un monopolio estatal en la producción de algunos bienes, como por ejemplo el tabaco, los naipes, el aguardiente, etcétera. Es decir, todo tiende a favorecer el comercio, eh, generar un crecimiento económico y aumentar la recaudación fiscal. ¿Para qué? Para poder mejorar todo el sistema defensivo, que de hecho es algo que parcialmente se logra porque aumenta la cantidad de efectivos militares, se modernizan algunas estructuras defensivas en América y todo esto, a ver, el tema de buscar mayores recursos o poder disponer de más poder, para poder hacer eso, la corona también ataca a una de las corporaciones más importantes de la época, que era la iglesia, ¿no? Sobre todo al clero regular, que eran las órdenes religiosas, y a la orden religiosa más importante y más poderosa, que eran los jesuitas. Por eso se da la expulsión de los jesuitas, más o menos por la época de las reformas borbónicas, y la corona se hace con todos estos bienes, esclavos y todos establecimientos productivos que los padres jesuitas habían establecido en América. Muy claro, Lucas, lo que nos estás contando, y ya quería profundizar un poco en la creación del Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué son esos territorios los que conforman el virreinato y no son otros? ¿Y qué cambios provoca eso a nivel regional, digamos? ¿O qué consolida también a nivel regional esa creación de ese amplísimo virreinato con en gran parte muy escasa población, ¿no? Claro, para Buenos Aires, la creación del virreinato representa algo muy importante porque las autoridades en Buenos Aires y sobre todo la élite de comerciantes mayoristas que vivía en la ciudad, siente que por fin a la ciudad y a la región se le concede la importancia geoestratégica que tiene. Que por fin la corona se da cuenta que en realidad tenía que darle más a ese rincón meridional del imperio español en América. Y no es casual que la creación del virreinato del Río de la Plata, el nuevo virrey, que es Ceballos, venga acompañado de la expedición armada más importante en número, más significativa, que hasta ese entonces había enviado la corona española a América, ¿sí? Todo para hacer frente al expansionismo portugués y a la Ujú. cuestión de Colonia de Sacramento que yo mencionaba antes. Pero hay algo que es muy importante y va a lo que vos me preguntabas de cuál es la conformación territorial de esa nueva unidad política que se crea. Y bueno, es muy sintomático que dentro del Virreinato del Río de la Plata, dentro de sus límites, queden las minas de Potosí. Eso es como la clave del sistema o la llave de la prosperidad para la región rioplatense, porque a partir de la creación del virreinato, los metales de Potosí van a ser exportados por Buenos Aires. Legalmente. Legalmente ahora, es verdad, antes se exportaban, porque antes Buenos Aires, bueno, directamente estaba vedado al comercio ultramarino, salvo cuando se autorizan los navíos de registro. Pero expresamente la corona decía que Buenos Aires, a través de Buenos Aires no se podía exportar plata y que en principio no estaba permitido importar esclavos. Bueno, y lo que más hacía Buenos Aires era importar esclavos y exportar plata. Esto se va a legalizar. Entonces, hay un autor que dice, bueno, Buenos Aires en 2 años finalmente le dieron más que en los 2 siglos anteriores. ¿Por qué? Porque Buenos Aires en 1776 es declarada capital de un virreinato que incluya las minas de Potosí. Un año después se autoriza a los comerciantes de Buenos Aires mediante un auto de libre internación, a tener control sobre el mercado interno y poder vender las mercaderías que se introducen por el puerto. Un año después se legaliza completamente la actividad comercial del puerto con el reglamento de libre comercio, entre comillas, que yo mencionaba. Y a su vez, eh, lo que termina de dar la organización definitiva del virreinato es la Real Ordenanza de Intendentes de 1782, donde el virreinato se compone de 8 intendencias y 4 gobiernos militares. 4 de esas 8 intendencias estaban situadas en el Alto Perú, que es territorio de la actual Bolivia, 3 en territorio argentino y una era Asunción del Paraguay. Pero ¿qué
para resumir, ¿qué significa todo esto? Bueno, esto significa que por fin los comerciantes de Buenos Aires dejan de estar bajo la tutela o el dominio de los comerciantes de Lima. Y a partir de ahí empieza un crecimiento económico y demográfico muy acelerado a Buenos Aires. Me corrijo, no es que empieza, sino que se profundiza y se consolida, porque muchas investigaciones demostraron que en realidad el crecimiento de Buenos Aires viene de décadas anteriores y corresponde a ciertas tendencias en la economía internacional, sobre todo algo que se ha llamado la atlantización de la economía. ¿Qué significa eso? Que algunas regiones, sobre todo el litoral, empiezan a orientar parte de su producción al mercado ultramarino y eso las hace crecer. Eh, pero eso no va en desmedro de un gran mercado interno colonial que tiene como ejes a Potosí, que es donde sale la riqueza minera, y a Buenos Aires, y todas las regiones del virreinato que se sitúan entre estos dos polos dinámicos, eh, se, se benefician de este crecimiento general, de este mercado interno, y no hay tanta divergencia entre las economías regionales a fines del periodo colonial. Por eso que esta era de prosperidad y crecimiento, de hecho Buenos Aires es la ciudad de más rápido crecimiento demográfico del Imperio Español en la época, no solo toca a Buenos Aires y al litoral fundamentalmente, sino también arrastra a otras Mm. regiones del interior del virreinato. Te quiero hacer 2 preguntas derivadas de esto que me estás comentando. Antes, por favor, si llegaron hasta acá, denle like, compartan, toquen la campanita, comenten, que a nosotros nos ayuda mucho también para difundir nuestro trabajo. Y las 2 preguntas tienen que ver con esto. Entonces, la economía americana, a partir de las reformas borbónicas, por lo menos en el Virreinato de Río de la Plata, no es meramente extractiva, sino que hay comercio y producción, digamos, para estos polos de consumo, siendo el más importante el de Charcas, la región de Charcas. ¿Es verdad esto? Exacto. Sí, es así. Durante mucho tiempo se pensó que solamente había unos polos donde se extraían materias primas, sobre todo metales preciosos, pero que la actividad de esos polos no influía sobre las regiones circundantes. Y después, bueno, muchos autores, entre ellos el más notable es Carlos Asadurian, ha probado que en realidad las regiones adyacentes, muchas especializan su producción en función de estos circuitos mercantiles internos. Entonces, por ejemplo, en el caso del virreinato es muy importante el tráfico de mulas hacia el Alto Perú, ¿sí? Bueno, algunas regiones, no sé, Tucumán hace carretas, la región de Cuyo hace bebidas alcohólicas y colocan parte de esta producción en estos dos grandes mercados o polos de atracción que son Potosí y Buenos Aires por el tamaño que tiene, ¿no? Potosí en un momento es una de las en un momento de su historia es una de las ciudades más grandes del mundo, es un polo productivo y un mercado eh, consumidor muy importante donde las regiones que están próximas pueden colocar su producción. Y ahí viene la segunda pregunta que me dejaste picando, es ¿cómo reacciona esta región, nosotros digamos Alto Peruana, Charcas, con respecto a que una ciudad marginal, digamos, durante muchísimos años como Buenos Aires es capital de un virreinato y estas ciudades, digo, Potosí, que es riquísima en términos económicos, queda subordinada a... Es algo que no va a gustar, ¿no? Lo que es importante, ahora voy a tu pregunta, pero antes hago una caracterización un poco más global. Generalmente se suele interpretar a las reformas borbónicas, eh, y con algo de razón, como un ataque frontal a las colonias americanas o a los pobladores americanos y demás. Y en realidad lo que está mostrando todo lo que ahora estamos discutiendo es que hay regiones que ganan y regiones que pierden, ¿sí? No es que todos pierden. Y Buenos Aires, en particular, es una de las regiones que gana, en desmedro de otras regiones que pierden. Por ejemplo, Lima ve recortado parte del territorio que formaba parte de su virreinato por el norte y por el sur. Charcas era una ciudad letrada, donde había una real audiencia, donde hay muchas instituciones burocráticas y se ve desplazada
por Buenos Aires. Entonces, el, el establecimiento del Virreinato de Río de la Plata, con toda su jerarquía interna, esto es, el hecho de que haya una capital, que haya intendencias, que en las intendencias haya ciudades capitales y que haya ciudades subordinadas, va a generar tensiones jurisdiccionales que por momentos van a parecer implícitas o latentes, pero que van a explotar durante el proceso revolucionario. Entonces no va a ser casual que, por ejemplo, ante la invasión napoleónica a España, algunas regiones aprovechen para sacudirse la dominación o la tutela que Buenos Aires ejerce y tanto capital del virreinato. Muy claro, Lucas, lo que nos estás contando, y quería preguntarte ahora por si se puede establecer influencias intelectuales o algún marco en términos de pensamiento que haya eh, incidido en estas reformas. Sí, el contexto o el clima intelectual de la época, del siglo XVIII, es decir, las ideas que están en boga o que están de moda son las ideas ilustradas, ¿no? El ideario de la ilustración y el iluminismo lo que plantea es que va a realzar el valor del pensamiento racional, del conocimiento científico, como una forma de alcanzar el bienestar de la población y de lograr el desarrollo económico. Entonces, por supuesto, este pensamiento se opone a la tradición dogmática y supersticiosa heredada de la Edad Media. Tiene mucha difusión, sobre todo en Francia, que es donde se publican esa obra de muchos volúmenes, la enciclopedia, que tiene como fin recopilar o compilar todo el conocimiento útil y científico que hasta el momento se tiene. Las ideas ilustradas son muy fuertes también en Inglaterra y generalmente van asociadas a cierta idea de tolerancia religiosa y una actitud crítica hacia el absolutismo monárquico, como que la monarquía absoluta pone trabas al desarrollo de este pensamiento racional y científico. Pero bueno, cuando estas ideas se difunden o son adoptadas en la península ibérica, en España, hay una especie de apropiación selectiva. ¿Por qué? Porque estas ideas también tienen mucha aceptación en algunos círculos, por ejemplo, varios ministros de Carlos III son ilustrados, pero en España no cuestionan estas ideas renovadoras ni el absolutismo monárquico ni la religión católica. Por eso los autores hablan, o los que han estudiado el tema, hablan de una ilustración católica o de una ilustración iberoamericana, ¿sí? Pero lo cierto es que ¿por qué la corona española ve de modo positivo el ideario ilustrado? Bueno, porque cree que esa es la ideología que le va a permitir modernizar el reino. Entonces va a tomar una serie de medidas renovadoras, ¿no? Basadas en estas ideas. Entonces, por ejemplo, en la península se van a popularizar las sociedades económicas de amigos del país que discuten algunos adelantos tecnológicos. Se van a crear academias de ciencia formal que tienen como objetivo modernizar el ejército. También la corona va a impulsar expediciones científicas a lo largo de todo el mundo para avanzar en ciertos campos del saber como la cartografía, la biología, en fin, la geografía. Y también va a haber ilustrados en América y en el Río de la Plata. Y estos ilustrados, es decir, van surgiendo intelectuales laicos que después nosotros los vamos a conocer porque van a ser futuros dirigentes revolucionarios, ¿no? Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Vieites, Juan José Castelli. Todos estos ilustrados, eh, contrariamente a lo que se cree, en una primera etapa o en las últimas décadas del periodo virreinal, eh, son ilustrados y no ven que el vínculo colonial sea una traba para muchas de las medidas que ellos proponen que tienen que adoptarse. ¿Por qué? Porque precisamente es la misma corona la que está difundiendo estas novedades, ¿sí? Ellos encuentran, así como la corona encuentra en el pensamiento ilustrado un arma para modernizar el reino, bueno, estos futuros revolucionarios que hasta ese momento, digamos, como que pasan de ser letrados coloniales a ser intelectuales reformistas, ver en la corona una fuerza que puede adelantar esas reformas. ¿Por qué? Porque la corona, por ejemplo, igual esto ya había ocurrido desde antes,
En América va a fundar colegios, va a fundar universidades donde se van a formar algunos de estos criollos y también, sobre todo en la época virreinal o borbónica, va a crear algunas academias donde se van a practicar ciertas disciplinas como la abogacía, el dibujo, náutica, etcétera. Ahora, toda esta especie de convivencia pacífica, de todas formas, no va a evitar alguna contradicción en la política borbónica. ¿Cuál es esta? Bueno, la contradicción es que la corona permite o alienta la formación de letrados criollos, pero después no les proporciona ámbitos de actuación profesional u oportunidades laborales acordes a su mérito y a su formación. Entonces se forman muchos abogados criollos, pero después para los principales cargos de gobierno son preferidos los peninsulares, ¿no? Y esta contradicción latente entre criollos letrados y peninsulares de carrera va a aflorar mucho durante el periodo revolucionario, porque precisamente los letrados rápidamente van a pasar de ser intelectuales reformistas a ser dirigentes revolucionarios de primera línea y van a ser mucho más revolucionarios que otros grupos socioprofesionales como los burócratas, como los comerciantes mayoristas. ¿Pero por qué? Pues en realidad estos letrados tienen poco que perder, es decir, finalmente se dan cuenta, han depositado en la corona expectativas que la corona no puede cumplir. No estoy queriendo decir con esto que estos letrados estén conspirando contra el dominio colonial desde hacía décadas, ¿no? Esto es algo que empieza a ocurrir recién después de la invasión napoleónica a España. Lo que estoy diciendo es que esta contradicción que estaba latente antes, después, en ocasión del derrumbe metropolitano, se va a expresar en la actitud que tiene cada actor social frente a la coyuntura. De hecho, a ver, en el congreso que declara la independencia, en el Congreso de Tucumán, muchísimos son letrados formados en instituciones universitarias propias de la colonia y de hecho muchos habían sido funcionarios coloniales, aunque en cargos periféricos o subordinados, no en los cargos Mm. principales. Lucas, quería preguntarte sobre consecuencias sociales de estas reformas borbónicas. Algo se adelantaste con respecto a que ciertos sectores criollos quedan relegados de los cargos públicos más importantes, pero también hay a finales del siglo XVIII una gran rebelión en el mundo andino. Eh, ¿Esto se debe a las reformas borbónicas o tiene otra explicación? Sí, en gran parte se debe a las reformas borbónicas. A ver, eh, ese no es el único movimiento de resistencia, sí es el más grande en magnitud y en extensión, pero no es el único movimiento de resistencia o oposición a las reformas. ¿Por qué? Porque muchos de los pobladores americanos, y sobre todo quienes cargan bajo su espalda, o sea, sobre su espalda, y mantienen todo el edificio colonial, interpretan o sienten que las reformas borbónicas son una intensificación del dominio colonial, ¿sí? Y en esto no se equivocan, porque si de golpe empiezan a haber monopolios estatales sobre algunos productos, esto significa que se le quita la fuente laboral a mucha gente que capaz vivía vendiendo esos bienes. Y si hay un aumento de impuestos y si hay cambios jurisdiccionales, bueno, esto va a generar muchísima agitación social. Entonces, si bien ya algunos actores sociales tenían tradiciones de resistencia y una experiencia de movilización contra el orden colonial que ya venía, que era anterior, las reformas borbónicas intensifican esto y se multiplican las protestas. Entonces, generalmente estas protestas asumen la forma de motines antifiscales. Hay, por ejemplo, una rebelión antifiscal en Quito en 1765, se denomina la Rebelión de los Barrios. Después hay tumultos en varias regiones de Nueva España entre 1766 y 1767. Está la rebelión de los comuneros en el Virreinato de Nueva Granada en 1781. Hay unos motines urbanos en la ciudad de La Plata. Los ha estudiado Sergio Zelunikov, que eso no obedece a causas económicas, pero son en contra de ciertas conductas inapropiadas que tiene la tropa peninsular que se establece en la ciudad
Y después sí está la Gran Rebelión Andina, que es como vos mencionabas, es el mayor desafío que tiene el orden colonial en sus 300 años de existencia hasta que se desintegra, ¿no? Después va a tener Mm. otro desafío que va a ser exitoso. Así que sí, en gran medida, esos levantamientos donde el protagonismo indígena es indudable, obedecen en gran parte a muchos de los cambios que habían ocasionado las reformas borbónicas. Y en parte por estos movimientos de resistencia y por algunas otras razones es que puede establecerse o puede decirse, según los estudios que hasta ahora tenemos disponibles, que las reformas borbónicas tienen un resultado ambiguo o contradictorio. ¿Por qué? Porque exhiben tanto éxitos como fracasos, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué se puede decir que las reformas borbónicas lograron su objetivo? Bueno, crece la cantidad de funcionarios estatales, crecen en número y además la mayoría de esos funcionarios o de las personas que ocupan esos cargos son peninsulares, es decir, que hay una presencia del Estado mucho, mucho más fuerte. La corona también efectivamente logra impulsar el crecimiento económico del continente americano. Hay un crecimiento económico, hay un crecimiento demográfico. Esto permite un incremento de la recaudación fiscal y efectivamente también se va a mejorar el sistema defensivo y militar que había en América. Porque, por ejemplo, se multiplica por 3, se triplica el número de efectivos militares que había y se modernizan algunas fortalezas y demás. Entonces, bueno, primera vista nos dice, bueno, las reformas borbónicas lograron sus objetivos. Efectivamente, la corona logró, da la impresión que la corona logró alcanzar los fines que se proponía cuando hizo toda esta serie de reformas. Pero lo cierto es que las reformas tuvieron sus límites, ¿sí? ¿Cuáles son estos límites? Por ejemplo, la expansión del aparato burocrático no logra eliminar la influencia que las élites locales tienen en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando llegaba un burócrata sin lazos a América, ese burócrata capaz que se casaba con la hija de un comerciante. Entonces, si ese comerciante practicaba actividades de contrabando, es muy difícil imaginar al burócrata persiguiendo a su suegro. ¿Por qué? Porque hay lazos familiares y en algunos casos lazos comerciales que hacen que en realidad los burócratas peninsulares y las élites locales sean un mismo actor Mm. social, ¿no? Que no tengan intereses diferenciados. Para aclarar un punto, que los comerciantes no son los que venden, que tienen un comercio, sino son los mayoristas, ¿no? Exacto, exacto. Me refiero a los grandes comerciantes de importación y exportación, que son los que le venden a esas tiendas que controlan distintos mercados. Eh, ¿Cuál sería otro límite que tienen? Bueno, es cierto que hay un crecimiento económico, que hay un aumento de la recaudación fiscal, pero España falla en llegar a ser una potencia industrial. Claramente no puede abastecer de todos los productos manufacturados a América, los productos que América consume, y sigue cumpliendo ese rol de intermediaria entre sus dominios y las potencias más avanzadas. Y otra limitación importante de las reformas borbónicas es que la mejora en todo el sistema defensivo, todo el dispositivo militar, no logra evitar que ante algún ataque de una potencia extranjera, bueno, ese sistema se revele, sea mejor que antes, pero que no sea suficiente para repeler esa invasión. Como bien sabemos nosotros que ocurrió con las invasiones inglesas, que el grueso de la resistencia y el rechazo a las dos invasiones estuvo dado no por el ejército regular, sino por las milicias de porteños armados que por su cuenta tuvieron que repeler al invasor mientras el virrey se daba a la fuga, ¿no? Es decir, que España sigue estando en una situación de debilidad en ese contexto internacional y eso se ve muy bien cuando su principal aliado, que es Francia, ya a principios del siglo XIX, pasa de ser aliado a invasor, ¿sí? Eso en realidad no es un hecho fortuito, sino que está concretando una situación de debilidad frente a poderes más avanzados y más fuertes como lo son Inglaterra y Francia, básicamente. Independientemente de los éxitos y fracasos que vos recién puntualizaste muy, muy claramente, me quedó una pregunta por ahí un poquito de más atrás,
cuando hablaba de las rebeliones y los efectos sociales, o parte de los efectos sociales que tuvo la reforma, si estas movilizaciones tenían un carácter crítico a todo el sistema o puntualmente algunos elementos del sistema de dominación vigente. Eh, Sintetizado en esta frase, ¿no? Muera el mal gobierno, viva el rey y demás frases que en verdad dejaban algunas figuras intactas, ¿no? Como la legitimidad que tenía el rey en ese momento. Sí, pregunta complicada, debo confesar. Es complicada de responder, primero porque hay una cuestión de heterogeneidad de estos movimientos. No es lo mismo Tupac Amaru que Tupac Katari, que Tomás Katari, que la rebelión de Oruro, que la rebelión de los barrios en Quito. Es decir, toda una serie de particularidad de cada rebelión o de cada levantamiento que hay que rescatar. Es cierto, sí, y es una constante, que en muchas de estas rebeliones la figura del rey es como que queda intacta y es como que no se lo cuestiona. eh, y sí, en algunas, si se lo llega a cuestionar, es sobre el final, ya con una etapa muy de radicalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, el levantamiento de Tupac Amaru, ahí sucede, hay un último manifiesto de él que dice que como que blanquea la intención de él ser el soberano de toda una región, recreando un poco el imperio inca. Ahora, ¿eso significa que solamente son anticoloniales los levantamientos que explícitamente dicen que van en contra del rey de España? Bueno, algunos, esto acá hay una cuestión muy interpretativa de algunos historiadores, y algunos plantean que en realidad la apelación, si un movimiento hace una apelación abstracta de fidelidad al rey, pero en los hechos y en lo concreto está minando absolutamente, está atacando todas las bases del sistema colonial que el mismo rey estableció y defiende y mantiene y por el cual la corona se beneficia. Bueno, efectivamente en los hechos es un levantamiento anticolonial, ¿sí? Es decir, no es posible que en América, no es posible que el rey tolere, por ejemplo, una autonomía total de una comunidad indígena que quiera vivir sin caciques, sin corregidores, sin blancos y que no quiera pagarle tributos. Entonces es como que ahí hay una contradicción y el carácter anticolonial no está dado por una formulación explícita en algún documento, en alguna proclama o en algún discurso, sino por la práctica misma que es rebelde y anticolonial en su materialidad. Pero bueno, es un tema de debate. Yo no. Esta pregunta a propósito. Claro, No, y ahí me dejaste otra pregunta que tiene que ver con, bueno, yo creo que tu posición ya la puedo entrar a partir del uso constante del término colonial, y que es una controversia que se ha puesto de moda nuevamente, que es sobre el carácter de América, ¿no? Si eran en efecto colonias o no, o si eran reinos y la calidad de los habitantes en relación a ciertas igualdades o desigualdades. Eh, por muchas de las cosas que vos fuiste diciendo, parece que hay un cambio así importante en términos de lo que era la administración de los Habsburgo y la administración de los Borbones. Y aparte, pues es un periodo de 300 años, ¿no? Que es muy difícil de que se mantenga igual a sí mismo todo el tiempo. claro. Pero sobre todo esto que estamos charlando, que son las reformas borbónicas y desde por lo menos mediados del siglo XVIII, eh, ¿tiene sentido hablar de que no eran colonias? Bueno, Si tengo una población que está por fuera, como los criollos, que vos ya lo describiste muy bien. mm, yo creo que estas discusiones son útiles porque obligan a clarificar posiciones, a ver cómo argumentar, eh, permiten advertir matices, ¿no? Yo no creo que una posición sea completamente equivocada o en la discusión o en el debate siempre veo la forma de rescatarle algo positivo. La noción acuñada y usada por muchos historiadores de monarquía compuesta, y ahora, es decir, esta idea de que hay solamente unidad a nivel del monarca, pero que hay una extrema diversidad a nivel de los reinos que componen esa monarquía,
así como la noción de monarquía policéntrica, que es parecida en parte y que está mucho más de moda últimamente. Esta idea dice que no hay un solo centro, sino que hay varios centros en el imperio. Bueno, yo creo que el uso de estas expresiones tienen un gran mérito porque han permitido advertir, han permitido que nosotros podamos evitar cierto anacronismo y pensemos en el imperio como una estructura unitaria o unificada, ¿sí? Eso es lo central. Acá se trata de un imperio que es muy vasto, muy extenso, que tiene múltiples problemas de logística, de distancias, que los medios con los que cuentan no son suficientes y que tienen que ensayar distintos modos de gobernar, que hay otros sectores de poder que discuten y que reformulan algunas de las directivas que vienen de ese centro. Entonces, todo eso es lo positivo, ¿no? Ahora, claro, ¿cómo surge esta historia? Surge con la unión de dos coronas, que es la corona de Castilla y la corona de Aragón, que como es una unión dinástica, en teoría es una unión entre dos iguales. Pero John Eliot, del cual ahora vamos a hablar, dice en forma irónica que en la monarquía compuesta, en teoría hay una unión entre dos iguales, pero algunos son más iguales que otros, ¿no? Parafraseando un poco a George Orwell. ¿Y con esto qué quiere decir? Quiere decir que en la realidad Castilla tiene 7 millones de habitantes y la corona de Aragón tiene 1 millón. Entonces hay una desproporción numérica de tamaño de fuerza que es considerable, que incluso se va a ver acrecentada cuando los dominios indianos o americanos se sumen a la corona de Castilla, se unan accesoriamente a la corona de Castilla y no a la corona de Aragón, ¿sí? Entonces, los beneficiarios de ese inmenso imperio ultramarino es la corona de Castilla, no la corona de Aragón, y es cierto que la corona de Castilla igual tiene muchos límites para, por ejemplo, aumentar los impuestos en la corona de Aragón, porque la corona de Aragón se agarra de la idea, ustedes, cuando nosotros nos unimos, ustedes dijeron que van a respetar nuestros privilegios, nuestros fueros, nuestras costumbres, etcétera. En América la situación es distinta, porque ahí hay una conquista que es a sangre y fuego, por la fuerza, es decir, las poblaciones indígenas son sometidas militarmente y se imponen las instituciones y el derecho castellano, ¿sí? Entonces, uno podría decir que en las fases iniciales de la conquista, bueno, y esto provoca una debacle demográfica importante, entre otros factores. Entonces, uno podría decir que en las fases iniciales de la conquista, en mi opinión, el carácter colonial está fuera de duda. Es verdad, existe el requerimiento que tienen que hacer los ejércitos peninsulares, pero está claro que eso es una pantalla para justificar una situación de violencia y de saqueo. Eh, ¿Y a qué voy? A qué voy es que el carácter es colonial, para mí claramente, sobre todo porque la corona quiere garantizar su presencia en América porque se ha encontrado en el continente americano, en las zonas que conquista, algo que los ingleses no encontraron en las 13 colonias de América del Norte, que son poblaciones indígenas densamente pobladas que pueden ser explotadas y riquezas minerales, ¿sí? Entonces la relación metropolitana, eh, la relación colonial, tiene que ser evidente y bien pronto los envíos de metales de América a la península van a significar una parte importante de las finanzas reales. Después es cierto que por las dificultades logísticas y materiales, eh, la corona española tiene que conceder mucha autonomía a los colonos, a las oligarquías locales, estas oligarquías indianas. Es cierto que como la información tarda mucho en llegar y en volver a ir hacia América, tiene que confiar una cuota muy importante de poder en algunos sectores sociales que viven en las mismas colonias. La iglesia adquiere mucho poder, bueno, las élites locales, también otras corporaciones, todo eso es cierto. Ahora, hay una realidad indudable y es que los máximos organismos e instituciones de decisión política residen en la metrópoli, que son el rey y el Consejo de Indias, y que los beneficiarios de ese sistema colonial en América son los españoles, los descendientes de españoles y quienes cargan con
Los trabajos forzados que mantienen todo ese edificio colonial y que garantizan la extracción de excedentes y de recursos de América hacia Europa, son las poblaciones indígenas, ¿no? Quienes han sido conquistados, con lo cual yo creo que Y los esclavos cuando hay que y los ir. esclavos, cuando la debacle demográfica indígena hace que en varias zonas escasee la mano de obra, con lo cual yo creo que el carácter colonial sigue estando fuera de duda, en mi opinión, pese a todos estos límites y obstáculos que tiene la voluntad real. Y para probarlo está que cuando alguien se rebela contra ese régimen o contra ese sistema colonial y osa discutir las cargas laborales que pesan sobre la población vencida, bueno, es sentenciado a muerte y es descuartizado en una voluntad deliberada de infundir un mensaje de terror al resto, ¿no? Basta recordar lo que le pasó a Tupac Amaru y su familia cuando quiso discutir, por ejemplo, la mita y otras cuestiones que eran particulares del orden colonial. Es cierto también que con las reformas borbónicas, esa dominación colonial se va a intensificar, ¿sí? Y se le van a añadir nuevas cargas y va a ser más opresora que anteriormente en buena parte de las regiones que conforman el imperio español en América. Así que eso es lo que yo Te pienso. metí en un brete, te metí en un brete. No, está bien. De todas Es maneras, una linda discusión igual. de hecho, nuestra intención es que seguir discutiendo en próximos episodios estas preguntas que ahora están tan presentes en el debate. Eh, bueno, te agradecemos, Lucas, por tu tiempo y por estar con nosotros acá. Y ya para ir terminando, quería preguntarte cuando vos tenés que pensar preparar una clase, una charla sobre reformas borbónicas, ¿qué 4 o 5 textos se te vienen primero a la mente o recomendarías para alguien que quiere adentrarse un poco en qué fueron las reformas borbónicas, en cómo se han estudiado estas reformas, etcétera? Mm. Bueno, es difícil seleccionar. Toda selección es arbitraria y es subjetiva. Eh, Estaba por acá, creo que lo sacamos porque estaba muy roto el libro, ya tiene sus años. Pero dado el peso que tiene el contexto internacional o el clima de época cuando se desencadenan las reformas borbónicas, yo soy un poco chapado a la antigua y voy en contra de una tendencia, porque siempre se dice que uno tiene que estar lo más actualizado posible o que tiene que saber lo último que se escribió. Yo creo que eso está bien, pero que hay que empezar por los clásicos primero y después ir a lo más reciente. En ese sentido, el primer libro que voy a recomendar es un clásico, que es La Era de la Revolución de Eric Hobsbawm. Yo creo que me parece que da un panorama de época muy importante, donde él relata o trata de ver la influencia de lo que él llama la doble revolución y cómo se va expandiendo por el mundo. Y con esto se refiere a la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Está muy centrado en Europa, cierto, pero aún así yo creo que tiene cosas muy destacadas y yo empezaría por ahí para ver eso. Bien, segundo libro es este que está acá, Imperios del Mundo Atlántico, de John Eliot. Ya es un libro mucho más reciente y que lo que trata de hacer es un análisis comparativo del Imperio Español y del Imperio Inglés en América durante los 300 años de su existencia. Y creo que es un libro brillante. La síntesis que logra es muy buena. Es un libro muy largo, pero creo que es la verdad muy bueno. Volviendo a otro de los clásicos, para mí un libro muy interesante que también es un análisis comparativo de dos imperios, pero esta vez la comparación que se hace del imperio español es con el imperio portugués en América, es Reforma y disolución de los imperios ibéricos de Tulio Alpelindongui, donde acá también el marco cronológico es distinto, porque él, bueno, ahí como el título lo dice, él trata de ver cómo, trata de relatar y analizar
todo el proceso histórico que lleva a la desintegración de estos dos imperios y cómo el intento de reformarlos en realidad va a derivar en su desintegración en la centuria siguiente. Voy 3. El cuarto es un texto más particular y más centrado en el impacto de las reformas en el Río de la Plata y en concreto en el futuro territorio argentino y sobre todo en el Virreinato del Río de la Plata. Me parece que el texto de Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia, La Argentina colonial, logra dar cuenta muy bien de estas transformaciones, es decir, de cómo las transformaciones que impulsan los Borbones a nivel global y a nivel continental se expresan particularmente en el Río de la Plata, y también se trata de un libro relativamente reciente como el de Eliot. Último libro. Anteúltimo, está el tuyo. No, pero yo no puedo recomendar. Ese lo pusiste vos, yo no lo quería poner. Pero bueno, yo tampoco, Cuento yo después entonces. tampoco me. Y el último libro que yo voy a recomendar es el libro de Sergio Zelunikov, Revolución en los Andes, que me parece un libro fascinante porque es una colección que tenía como objetivo acercar la historia a un público más amplio. Entonces no son libros muy largos, no tienen largas notas al pie, no están escritas en un lenguaje muy académico, y ahí lo que hace el autor es mostrar muy bien cómo toda la zona andina se ve afectada por las reformas borbónicas y cómo se desencadena la gran rebelión andina, ¿no? Todo este inmenso levantamiento indígena que tiene 4 epicentros: está en Cusco, en La Paz, Chayanta, y también en Oruro hay un cuarto foco que capaz ahí el protagonismo criollo es un poco más acentuado que en los otros, pero se trata de un autor que es especialista sobre estos temas. Precisamente él en su tesis doctoral investiga a fondo una de estas 4 rebeliones del ciclo de lo que se llama la era de Tupac Amaru. Y vamos a una excepción, vamos a hacer 6 libros esta vez de este libro que nos puede decir de 1776, guerras, reformas y revoluciones. Bueno, ¿qué les puedo decir? El libro también es parte de una colección que se llama Años Cruciales, donde la idea era que cada tomo se pueda argumentar por qué ese año fue crucial en la historia argentina. Así que nada, lo que yo intenté hacer en ese libro fue un poco resumir las transformaciones que acarrea en el Río de la Plata la creación del Virreinato del Río de la Plata, y mostrar cómo distintas escalas de análisis o sucesos que están pasando en otros lugares van a incidir y se van a retroalimentar en las disputas políticas y sociales que hay ese año en el futuro territorio argentino y que también van a venir más adelante. Así que ese intentó ser mi aporte. Lucas, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a Dios. Te comprometo a que vuelvas porque quedaron obviamente muchos temas sin poder profundizar. Si ustedes creen que hay algún tema que merecería la pena hacer un programa aparte, lo dejan en los comentarios. Si llegaron hasta acá, obviamente, denle me gusta, compartan, toquen la campanita para avisar cuando llega un nuevo episodio. Y nos estamos viendo en el próximo episodio de Charlando de Historia. Nos vemos. Chao, chao.